Este martes 11 de agosto, en el taller de Untref, vamos a pasar a ver este tipo de final de una partida de un Seeker contra Lundin. Vemos que Blanco ya tiene un peón de ventaja, pero ¿cómo hará para transformarlo en un triunfo? Porque por ahora parece que el Rey Negro tiene una buena posición. Incluso si le toca jugar al negro, podría hacer jaque en A2 y después rey F3, y ahí se activa bastante rápido el negro. Pero en este caso es el turno del blanco, a quien le toca mover. Ahí vemos que lo que decíamos, que si yo muevo a 7, simplemente puedo hacer torre a 2 jaque y después seguir con rey F3, y ahí se activa bastante bien el negro y puede alcanzar alguna situación, quizás hasta el empate, porque una situación como esta, si Blanco jugase torre F8, vendría este jaque primero, intermedio, y ahora se podría comer aquí. Y una vez que se come acá, podría el rey esconderse ahí, y de ahí hostigaría bastante fuerte a, a la posición blanca. Pero entonces llegamos a esta posición. ¿Cómo es que va a ser, cuál va a ser el plan del blanco? Esa es la principal pregunta. ¿Cuál va a ser el plan del blanco para ganar esta partida? Y a ver quién se anima a decirme cuál es el plan del blanco para ganar. F3. Bien, pero el plan, eso es una jugada. Yo dije el plan. Dar jaque y coronar, bien, eso sería con A7, esa es una parte del plan. Es uno de los temas que hay ahí, Carlos. Si yo tengo el peón en séptima y doy jaque, tiene que mover el rey y ahí puedo coronar. Quiere decir que el negro, cuando vos tengas el peón en séptima, con ese rey vas a tener que esconderse en algún lado que vos no lo de jaque. Y ahí se va a quedar escondido detrás de sus peones. Entonces, ¿cómo hacemos para después imponernos ahí? Ahí está entrando también Nicolás, a quien vamos a decir que en esta posición encuentre cuál es el plan del blanco para ganar. Mientras que de Abril también están pensando ahí cuál es el plan. Santiago también, a quien saludo. Y José Luis van a pensar cuál es el plan del blanco para ganar, igual que Juan Carlos Gómez, que ya está entrando al salón. Hola, profe. Buenas, buenas y santas. Vayan acomodándose en el lugar del fondo. El arte del frío. ¿Quién es el arte del frío? Soy yo, Nahuel, José Mercado. Ah, perfecto, listo. Así ya sé quién es.
Y me falta peón malo, que me diga alguien quién es, después me va a decir quién es peón malo. Bien, pero mientras pueden seguir pensando a ver cuál es el plan. Ah, ¿vieron? Ah, perfecto. Abril y Claudio, muy bien. Ya sé quién es peón malo, así que ya está. Me imagino por quién es. Esta es la posición, así es, Juan Carlos. Hay que encontrar cuál es el plan. El plan implica que hay varias etapas en el plan. No es que es una sola jugada o dos o tres jugadas y nada más. Simplemente esto es para que aprendamos a evaluar los finales y veamos las formas en que hay de jugar el final. Siempre los finales se juegan de acuerdo con una primera evaluación y encontremos. Así es, un Seeker Lundin, así es Nico, muy bien. Estamos en el donde dice, está marcado con el 10, que dice 11 de agosto, finales de Torres. Estamos ahí mismo, martes 11 de agosto, clase del taller de un tref. Hoy vamos a ver finales de Torres y arrancamos con un Seeker con Lundin. Bien, y avanzando el rey hasta dónde, porque cómo va a ser. Uno tiene que pensar en este tipo de posiciones dónde van a estar las piezas más importantes, es decir, el rey negro dónde va a estar ubicado para escaparse de los jaques. Porque como decía Carlos, si el blanco hace A7 y después torre de 8, ahí la jaque. Muy bien ahí. F5 me dice ahí. Sí, Claudio, muy bien. Va a estar escondido en F5 el rey. Entonces, sabiendo que el rey negro va a estar escondido en F5, ¿qué va a hacer el rey blanco? ¿Se va a quedar tomando sol? Ahora, por ahora puede, pero después ya cuando caiga un poco la tarde, juega el blanco. Porque si juega el negro, acá José Luis, el negro hace torre A2, rey F3 y la posición puede ser equilibrada, ¿no? No favorable el negro, pero sí equilibrada. Entonces aquí vamos a seguir pensando un rato más nomás y después vamos a empezar a develar los enigmas. Bien, pero claro, ustedes están haciendo lo mismo, el error que cometen que yo les dije antes. Me dicen la primera jugada nomás, no me están diciendo un plan. Y acuérdense que ustedes cuando juegan una partida no van jugada a jugada, tienen que elaborar un plan, más en los finales de torre. Aparte aprovechen ahora que hay pocas piezas, hay solamente torres y peones, y dos reyes nada más. No hay tantas piezas, así que hay que elaborar un plan. Muy bien, el plan es tener un jaque teniendo el peón en séptima. Así es, Santiago, pero acordate que el rey negro se va a esconder en F5 para que no le des ese jaque que estamos buscando. Por lo tanto, tenemos que ver cómo es que jugamos.
Bien, José Luis, te acercás y después ¿hasta dónde vas con el rey? Porque en el momento que te acercás, yo te hago jaque, jaque, jaque. Bien, bien ahí Claudio, apoyar con el rey al peón blanco, pero cuando te apoyes al peón yo te hago jaque tipo B1, jaque C1 donde te escondas y cuando te alejes del peón B vuelvo torre A1. Llevar al rey H3 para preparar G4. Y ahí, ¿cómo sería? Vos preparás G4, tipo F3, G4. Pero ahí te comen peón por, rey F4. Siguen los jaques laterales de la torre. Y todavía no abriste ninguna brecha para entrar en la posición. Bien, el secreto de esto, vamos ahora a dilucidarlo. Es lo siguiente, y esto es lo que tienen que ver en este tipo de posiciones. Lo que hay que hacer es llevar el rey blanco, mientras voy apoyando el peón, hacia la ciudadela de peones enemigos. Y una vez que estoy ahí, buscar abrir una brecha o cambiar el peón A por los peones alfil y caballo, los peones F y G del blanco. Si yo logro hacer eso, o por ejemplo comerme el peón G y que después me pueda comer el peón H, tengo una ventaja. Entonces el rey, ¿dónde va a ir? Se va a ir y va a dirigir hasta esta extraña casilla, que es la única que puede ganar. Ustedes dirán, ¿cómo va a ser ese rey para llegar hasta ahí? Ya vamos a ver. La primera, bueno, ahora sí vamos a empezar por las jugadas. Primero jaque. Porque ya reiteramos, como para los nuevos que entraron, si viene A7, viene jaque en A2, rey E1, rey F3 y el negro se activa bastante bien. Entonces acá, primero jaque en F3, rey F5 y A7. Con eso evito que el rey se escape o haga incluso G5 porque ahí yo estoy haciendo H por G5 y estoy tomando. Entonces él hace jaque. Hay algunos trucos muy interesantes que se da de que el rey negro tiene estas casillas copadas por los peones blancos. Entonces, por ejemplo, hay una figura de mate muy linda que se puede dar si el blanco logra meter el rey, pongámosle en E7 y una torre en B5. Y eso sería jaque mate. Quizás, no sé, no lo ves porque por ahí no estás conectado, entraste y no te logueaste como usuario. Ah, pero estás. Ah, bueno, actualiza la página. Muy bien. Ahí tenemos el equipo técnico que nos asesora. Entonces, la secuencia que decíamos era que jugar rey de 3, por ejemplo, puede seguir una secuencia de este estilo. Y si juega acá, ahora vemos lo que decíamos antes, que el rey está copado, entonces una jugada como este torre B8 sería muy bonito porque después de esto se da un curioso jaque mate. Quiere decir que, fíjense cómo la situación del peón produce un derivado que sería este tema de jaque mate. Entonces, 3 rey F5, A7, bueno, da jaque, el rey sube, hay un truco interesante acá que puede plantear el blanco para que veamos cuál es la idea de esto, es abrir una brecha para que el blanco pueda hacer un jaque. Por ejemplo, si yo hiciese jaque en G4, muy mala sería para el negro tomar, porque después de esa captura, si vos tomás, el blanco hace H5 y ahí logra abrir un hueco. Si haces rey por H5, viene torre H8 jaque y después corono. Y si haces G por H, viene torre G8 y también corona. Entonces, con ese tema, que es uno de los temas que hay, de que utilizo los peones para abrir líneas para desproteger al rey, pero eso fallaría porque el jaque simplemente el negro jugaría rey F4, se esconde detrás del peón, ataca el peón de F3 y ahora
la posición puede ser más o menos pareja o el negro tiene defensa. Entonces decíamos que acá no hay que apurarse, sino que hay que avanzar con el rey hasta llegar a la casilla, ¿cuál decíamos? Muy bien, están atentos, que ese me gusta, ese es el alumnado que me gusta. Entonces rey C4, van tiempos, bien, el rey llega ahí. Bueno, ustedes preguntarán qué pasa comiendo acá, o no preguntarán, pero yo pienso que ustedes están preguntando eso. Simplemente este final se pierde, porque después de torre F8 se corona, y la posición acá está ganada, porque no hay muchas formas de desequilibrar. Salvo G5, puede venir acá rey D4 y si H4 y la posición se gana fácilmente, ya que si jugás H3 viene este jaque en G8 y ahora simplemente con esta y torre A1 es un lindo mate. Entonces, Hola, Nahuel, ¿me pasás el link, por favor? Así. sí, vos sos Bruno, ¿cuánto? Sí, sí, sí. Pude entrar, pero no tengo para el lichesis. Así entro y ya está. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, decíamos que estamos en rey C5, no se puede comer el peón de F3, se juega torre A1, el rey avanza, ahora la amenaza es torre C8, para hacer el C5 mate, el lindo mate que vimos antes. Acá hay que jugar, bueno, torre A6, como más o menos fue. Parece tablas el final, exactamente, pero parece. Hay que jugar torre A6. En la partida jugó torre A3 y no vio el blanco o desestimó que con torre C8 se logra ganar la partida mucho más fácil por el mate en C5 que se amenaza. ¿No? Vamos a graficarlo aquí para que quede más lindo. Entonces él siguió con la línea, que era jugar torre A3. Vamos a seguir con el plan, como sería el plan para cuando ustedes le pasen las partidas. Y ahora viene un truco muy importante, un trucazo que acá, esto muestra que hay que conocer los temas y que todas las posiciones hay que verlas, porque uno piensa que incluso llegando acá ya estoy cerca de llegar a H6, parece que ya gané, pero todavía tiene defensas. La única jugada que hay es rey F8. ¿Por qué? Porque si vos jugás rey F7, perdón, en esta posición, acá, torre A2. Si acá vos jugás rey F7, juega torre A6 y tiene un intento de defenderse. Porque cuando haces rey G, como el peón F está defendido, yo puedo buscar este G5 y tratar de hacer algún desnivel. Por ejemplo, lo que estoy buscando ahora es tomar en H4 y jugar rey F4 para comerme el peón F. Y hacer un contrajuego con el peón F. Y si vos tomás, ahora puedo tomar de rey porque tu rey de G7 me cubre el jaque de G8. Y acá si vos jugás jaque, ahora te como y me escondo. Y ahora esta posición ya es más complicada de por ahí incluso de ganar. No sé si tablas, pero por lo menos tiene para defenderse. Entonces acá viene, acá comenta Borés que este final que el torre A2 y el rey F7 son casillas que se corresponden. Entonces eso tiene que ver con el tema de las casillas conjugadas, que en este caso serían un tema en donde
Si uno entra en una casilla, vos tenés que esperar que el primero que entre en una casilla, el otro entre en otra casilla. Entonces, si el blanco hace rey F7, el negro hace torre A6. Entonces, pero pasa con torre A2, por ejemplo, seguiría rey F8, torre A6, rey F7, y sería la solución que estábamos viendo recién. Entonces, ese pequeño truco, torre A6, él juega acá, rey G7, rey H6. Llegamos. Bien. Bueno, llegamos. ¿Y ahora cómo sigue? Yo juego acá y ahora ya está. Llegué. ¿Y ahora qué hago? ¿Para qué quería llegar yo ahí? ¿Eh? Muy bien. Para comerme el peón G y avanzar el H. ¿Cómo hago para comerme el peón G entonces? No, ojo, Pedro, G4 te como los peones y después te como el peón H y ahí... Sí, no te como el peón H, pero te juego F5 y ya arranca el contrajuego, ¿eh? Vamos a hacer interesante lo que dice, pero vamos a analizarlo. Bien, peón por, rey por. Si comes acá, obviamente no comerse el peón H, porque viene torre H8 jaque y después corona. Pero sí puedo hacer este jaque en F5, y si vos jugás rey F7, amenazar el jaque en G8, yo incluso acá podría pensar en jugar F4 directo y contra jaque comer. Y esta posición ya el negro tiene asegurada las tablas, por lo menos. ¿Sí? Entonces... pero si haces a rey G7, a F5 rey G7, puede venir igual, F4. Y tengo un truco, si haces H5, puedo comerte igual el peón H, pero incluso una secuencia como esta puede ser muy cómica, porque acá de golpe no tendrías cómo defender. Tendrías que venir con torre F, te hago jaque, y después te entrego la torre por el peón H, rey G2, y ahí llego a tablas. Entonces, no hay que apurarse acá. Hay una jugada muy sencilla acá. ¿Cuál es la secuencia sencilla ahora que puede hacer el blanco? Sí, puede comer, pero hay una secuencia mejor ahí, Pedro, en vez de jugar torre G8. Y F4 no estoy seguro, porque te va a quedar el peón F para que yo me lo coma. ¡Oh! Darío metió esta secuencia que es interesante, hay que analizarla, Y H5. ¿Será verdad, Darío, todo esto? Y hay que ver, puede ser que sea verdad, pero suena raro, ¿no? Para ir peón por peón, torre G8, se va el rey, dama y H3, y H4 para H3. Puede ser esa secuencia,
Puede ser. Igual es más sencillo lo que juega, que es lo que sugiere acá varios, que es jugar, en vez de entrar todos estos líos de cálculo, jugar simplemente torre B8. Entonces cuando comes, viene este jaque, rey por peón. Y ahora no puedes evitar que caigan los dos peones. Cuando si vos querés hacer el truco de jugar torre A3 para atacar, pero viene la defensa, y después ahí yo podría jugar torre F4, me como el peón, y ya son 3 contra 1. Ahí ya tenemos una ventaja ganadora para el blanco. Y a torre B8 tomó una 7, vino jaque, como el peón. Y ahí todo terminó. Porque si haces torre por H4, simplemente puede venir este jaque como en F6, y ahí ya termina todo. Vieron entonces un resumen para quienes han llegado tarde y para quienes todavía quedaron ahí elucubrando las ideas, es que el plan es llevar entonces el rey hacia la casilla H6. Entonces era con jaque. Una vez que se llegó a H6, ahora el plan es sacar la torre y comerse los peones. Así. ¿Vieron qué fácil el ajedrez? Bien. Vamos a pasar a otro final que es interesante, con varios peones y la actividad del rey. El que pasa es que cuando uno estudia se hace mucho más fácil. Como decía alguien, cuando más estudio, más suerte tengo. Casillas conjugadas, pero ahí no se da tanto, Nico, en este final, que es una correspondencia, le dice Boreski, sino que se da en otros finales de peones más complejos. En este caso es interesante como forma de defensa, de que en cierta casilla vos tenés que estar en este lado para defender. Y tenés que aprovechar que justo si vos usaste esa casilla, el rey del rival está en ese lado y listo, sonaste. Bueno, acá tenemos un final parejo, un final que se nos puede dar en cualquiera. Juega el blanco. Vidmar era un jugador que jugaba bien de aquellos momentos. Y Salo Flor, acá ponen Salomón, pero es Salo Flor, que era un gran jugador. De hecho ha jugado un match con Boldinic allá en algún desempate soviético, algo así. Así que era alguien que estaba en buen momento. Claro que eran demasiados monstruos ahí en la Unión Soviética. Pero bueno, sería ahora como un 2700, digamos. 2700 y algo. ¿En qué libro qué, Nico? Bueno, ¿qué hay que hacer entonces acá? ¿Cuál es el plan? Nico, si te agarra ahí Ernesto o alguno, te agarra Fiorito ahí en Torres, ¿sabes qué? Te echa después si escribís así Boreski. Llevar el rey a D4, muy bien. Bueno, ¿hay debilidades? ¿El blanco tiene debilidades? ¿El negro tiene debilidades? ¿Alguien me puede decir algo de eso? Muy bien, A6 y C6 son debilidades. Muy bien. A6 me dice acá Luis Guzmán, muy bien. Muy bien, A5, C5, A6, C6. Muy bien ahí, Abril. Casillas negras, en este caso puede ser, sí. Está bien, hay que aprovecharlo con el rey. Muy bien. Entonces, perfecto. Hay una debilidad acá en A6, otra en C6. Yo tengo la estructura más sana. Acá aparecen las famosas islas, con el cual vean el concepto de las islas. Entonces, hay que traer el rey. Fíjense que irse a comer el peón parece muy tentador. De golpe el negro puede empezar algún contrajuego
y buscar algunas chances de tablas. Porque después puede cambiar uno por uno con la torre. Mientras vos te distraes con el peón C, entra en séptima y te busca el peón G. Exactamente, ¿no? Hay que jugar la posición. Entonces rey de 7. Eso hay que comerse un sándwich antes algo de jugar las partidas y después uno se queda con ganas y se comen los peones ahí sueltos que andan por ahí. Y ahora, bueno, ahora sí, ahora ya tengo el rey más centralizado y me amenazan el peón. Fíjense que también es una casi obligación, porque si yo a rey de 6 juego rey de 4, el negro puede tener algún truquete acá para defenderse. ¿Cómo hace el negro para defenderse aquí? F5 no te estás defendiendo. Tenés que aprovechar los recursos de la posición. Torre B8, muy bien. Torre B8 y si te hago torre A5, atarte. C5, muy bien José. C5 no puedo comer el peón por torre B4 y después de esto el negro acá por ahora se mantiene a la expectativa. Tiene mejor defensa. Entonces dijimos que rey D6, torre A5, ataco a la debilidad, hay que defenderla y el rey llega a D4. Muy bien. Puedo estar amenazando D4, que es una jugada interesante porque después yo puedo hacer E5 y con el rey, si vos me dejás, de golpe el rey en D6 es una pieza que tiene que defender los dos flancos. Tiene que evitar las entradas del rey a B6 y a C5 o la entrada a E5 y F6. Entonces por eso él juega F5 para defender. Y el blanco consolida la casilla C5 para que no hagas ningún contrajuego. De paso, en un momento tengo una 4 B5 en carpeta para ver. Hay que ver cuándo. Todavía no se sabe. Y acá se equivoca. Acá él juega torre B8. Pero no es muy buena. Acá Mark recomienda rey C7 para poder llegar a rey B6 y defender. Y si vos seguís entrando, jugar con rey B7 y acá por lo menos tengo la acción de empezar a mover la torre, lo cual ya de ahí te puedo empezar a hostigar a tus peones blancos. Y acá es interesante, vamos a ver un poco la secuencia para que vean que siempre hay que pensar y hay que jugar preciso a veces los finales porque siempre puede haber contraataque. Fíjense que acá parece que el blanco igual está mejor porque va a jugar torre C3, por ahí me como el peón C. D4 puede ser, aunque entregás el peón para torre 7, tenés que ver después las consecuencias, pero nada de eso. Él se apura no se apura, juega G5 para jugar F4 y buscar un contrajuego con torre de 2. Entonces, si vos jugás torre C3, el negro bien puede plantear jugarse F4 y un interesante contrajuego. En caso de que vos tomes, puede aparecer este jaque y el D4. Da una secuencia larguísima acá, que dice que blanco mantiene la ventaja. A ver, vamos a seguir hasta donde sigue esto. Y acá hay contrajuego. Y si vos acá jugás este jaque, el negro simplemente puede jugar esto y la posición ya te está amenazando el peón, es bastante pareja. No parece que haya alguna ventaja. Entonces hay que jugar rey C7 como para defenderse con torre 8 y jugar G5. Y acá la mejor que dan es jugar G3 para el blanco y defenderse de esa amenaza.
Y acá la variante principal, fíjense que todo esto es análisis con pocas piezas, pero hay que tener la idea para empezar a jugarlo. Hay que empezar a activar las piezas, pero él les gustaría venir a la torre de 4 para empezar a atacar el peón, o también para apoyar el peón de D4. Pero ¿qué pasa? Está el peón de F3 defendiendo, entonces sigamos avanzando los peones para causar aperturas de líneas y podemos entrar con las piezas. Ahora fíjense la apertura de línea interesante. Busco torre F2 y el peón de C6 está defendido porque si haces torre por C6 viene torre F6 jaque y el negro acá se defiende bastante bien. Como verán, es muy interesante toda la secuencia, ¿no? Por eso igual va a quedar acá para que ustedes la analicen, espero que la analicen. Tómense la tarea de analizarlo. Y ver que siempre hay que jugar activo. Eso es algo que vamos a ver después. Nunca hay que tratar de jugar pasivo. Siempre es algo que sea una pasividad, que no haya ningún problema. Pero siempre, si nos puede traer problema, es mejor entregar algún material y jugar activo. Entonces jugó torre B8. Se defendió. Ahora me quedo como el peón. Torre A8. Y ahora el blanco empieza a abrir el centro porque va a crear... Tiene que buscar hacer una debilidad en el flanco del rey. Entonces toma. Sigue de vuelta a rey C7 la mejor jugada para mantenerse en cancha. Pero este juega torre A7. Entonces ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hacemos para crear otra debilidad? Porque ya tenemos una debilidad acá y otra posiblemente en C6. Pero parece que con el rey está defendiendo. Claro, hay que buscar H4, buscar en el flanco rey. Entonces, primero acá, amenazando rey G5. ¿Por qué? Porque la secuencia que se busca es entrar con el rey hasta H6, el peón G y el peón H. Una vez que me hacen G por H, yo hago G por H y después viene este plan que sería torre G5, torre G7 y ahí estoy comiéndome el peón H y no llega el contrajuego del negro. Fíjense que todo esto se puede porque el negro está bastante pasivo, no tiene ningún plan de contrajuego para hacer. Entonces H6, H4, busco ahora. Busco en un momento apropiado hacer H5 para entrar a casilla F5, G6. Entonces el rey viene a defender. Por ejemplo, si vos haces este jaque que parece ping-pong y jugás acá, entonces esta secuencia, ahí el rey está entrando como Pancho por su casa. Entonces H6, H4, rey E6, rey G4 y ahora H5. Y hay una jugada muy fina que hace el blanco acá, que es F3, que quiere controlar la casilla F4. ¿Por qué? Para que no venga la torre, alguna posible torre F8, torre F4 y empezar a molestar para ir a H4 y de paso saco el peón de la séptima. Entonces viene torre A7, rey F3. Ahora hay que pasar el rey, atar de vuelta las piezas al flanco dama para que la torre de A5 pueda ir a buscar el peón de H6. Entonces fíjense cómo se combina el plan. Amenazo ahí. Él acá volvió, se ve que hay una prueba de tiempo. Sí, jaque. Bueno, hay que definirse. ¿Para qué lado estás? ¿De qué lado estás, chabón? Si vos jugás rey F6, la secuencia parece bastante sencilla, porque viene torre C5, te toco, te obligo a defender, y ahí ya, con el rey estoy pasando y sacando ya alguna ventaja, porque esta secuencia, ahora ya tengo esos dos peones libres y ya está. Acá se define el partido. Entonces, esta es la secuencia, jaque. Hay que defender rey E6, entonces torre 8. Ahora busco el plan. Si vos jugás este cambio, sería sin esperanzas, porque acá ya no tenés nada de nada. Esa jugada es muy buena porque ahí ya
si te hace llorar. Entonces E5, bien, ¿por qué? Porque en el momento quiere defender el peón de H6 con una torre en la tercera. En algún momento va a poner una torre en la tercera y defender. Pero él hace un jaque previo para molestarte. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Puede el negro jugar rey C7? ¿Se llega a ganar el final este para el blanco o no? A ver los calculadores. ¿Y cómo es? Torre H8, C por B, A por B. Exactamente, muy bien. Con torre H8 se gana, porque esta posición C por B, inclusive jugando A por B, esto se gana, porque se come el peón. La variante de forzar el cálculo, vamos a verla rápidamente, es que acá no llega. El blanco llega primero y ganó porque llega a controlar a 1. Entonces, vamos a mostrarlo así para que el público aquí presente lo vea. Y la dama de ahí hace así, una dama silbadora. Entonces jaque, hay que jugar rey C6. Entonces ahora jaque y ahí se come el peón. Viene acá y ahora pasamos a un final con peón de más, pero que el negro no tiene ninguna chance de contrajuego. Porque tiene una debilidad en H6 que todavía es la misma posición, pero con las mismas debilidades. Sin el peón de C6, pero ahora tiene de menos. Y no puede filtrarse por ningún lado. Entonces él decide jugar acá. Y ahí terminó. La entrada de o me como el peón o hago rey G6 y me como los dos peones es decisiva. Fíjese qué interesante. Hacemos un mini repasito. Para que vean cómo primero el rey se centralizó. Después consolidó la posición. Y ahora buscó abrir la posición para generar nuevas debilidades en el flanco rey. Y ahí con este jaque es donde el rey, si hace rey F6 va a torre C5 y pasó. Y si hace rey D6. Todo esto ¿por qué? Porque con la maniobra que se hizo se logró poner el peón en H6. Antes con el peón en H7 era más difícil porque está defendido por la torre de A7. Ahí se logró buscar la debilidad. ¿Le gustó? Bien. Y ahora vamos a ver, no podemos estar en un final de torre sin hablar de José Raúl. ¿Cómo vamos a estar? ¿Qué es esto? ¿Qué clase de final de torre es este, señor? Jugó con Tartakower. Tartakower fue uno de los maestros mentores de Najdorf. De hecho, cuenta ahí la leyenda, aunque por ahí Najdorf nunca la quiso reconocer, que cuando Tartakower estaba ya enfermo, muy enfermo, ahí cerca ya más del arpa que de la guitarra, lo fue a ver al hospital Najdorf ahí a saludarlo, y bueno, como era un fanático del ajedrez, jugaron así unas partidas así improvisadas, así nomás. Y, y Tartakower, claro, Tartakower le ganó 4-2, así que mi viejo no estaba muy contento con eso. Dice la leyenda, hay que chequearlo. Pero bueno, análisis de la posición. No sé si es valedero acá los 7 puntos de Martín, pero podemos tirar algunos puntos a ver qué me dicen. Uno de los puntos que hay en el final que tienen que analizar siempre son la actividad de las piezas. Los reyes, las torres y la movilidad de los peones. El rey blanco más cerca del centro. Arrancó Paula tirando un concepto. Bueno.
¿Qué más? El rey negro cortado, muy bien el Faken, ahí, en contraposición. El rey blanco es mucho mejor que el rey negro. ¿Quién juega? No importa quién juega, José. Estamos viendo el análisis de la posición. Después vamos a ver quién juega. Pero analicemos la posición a ver qué nos depara la posición y después vamos río arriba. Bien, igualdad material, muy bien. El peón C3 débil, muy bien Luciano ahí, me lo van a comer. Está ahí, el C3 ya está ahí. Está más fuera, está como el Totaco con el peón de C3. ¿Cuál es la actividad del rey ahí, Abril? Porque por ahora el rey está ahí en el centro, pero no parece muy activo el rey ahí. Muy bien, llevarlo a H5, me gusta. Por H5 por G6, bien. ¿Qué más? Hay otro factor ahí que yo estoy viendo. El problema, ¿sabés qué pasa? Que muchas veces pasan y dicen, esta partida ya la vi. No es que ya la hayas visto, sino de haber aprendido los conceptos. Porque no sirve mucho decir, ya la vi esta partida, ¿me vas a mostrar la misma partida de vuelta? Y sí, hasta que uno se aprenda los conceptos y cuál es la idea de la partida, entonces eso pasa. Los peones D5 y F5 son débiles, sí. No sé, ahí no creo, Paula, ¿eh? Posiciones parecidas en los dos lados, no creo. Ah, sí, 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 obvio. Aparecen partidas parecidas porque estamos en... Fua, y toda esa variante, ¿y qué pasa ahí? ¿Se gana eso, Darío? Bien, bien. Y hay un punto importante que hay muchos todavía no mencionaron, que se trata de hablar de los peones también, porque aparte de torres y reyes hay peones en esta partida. Y el que el blanco tiene un peón en G5 avanzado, que ese puede ser un factor determinante, porque está muy cerca de coronar. Entonces, ¿qué es lo más importante acá? Bueno, actividad del rey. Puedo jugar esta posición, pongámosle si quiero. Y es material igual y todavía sigue siendo complejo y no es nada claro lo que pasa. Pero el negro no estaría tan mal porque tiene un peón que de golpe el blanco tiene que pensar en cómo hacer para defender de que no corone. Pero lo que importa es la actividad del rey. Entonces, haciendo caso a Darío, entrega el peón y el rey se activa. Acá, parecida a la que dice Darío con esta jugada, por el G6, por ahí Darío puede haber algún truquete con torre G para cortarte. Acá sugieren rey H5 directo para filtrarse en rey G6 directamente. Esta jugada es para si rey G6 tomar C por D y hacer torre C6 jaque y defender en la tercera. Pero entonces se puede jugar esta posición. Sé que no se come el peón porque no interesa, importa la actividad del rey. Y después G6, G7, ahí se gana porque no se puede evitar. Entonces fíjense que jaque, el rey se activa. Y acá dice que durante mucho tiempo fue analizado en las revistas rusas, la revista jugada A6.
¿Para qué? Para hacer B5 e iniciar un contrajuego rápidamente. Y acá entonces hay que jugar rey H5, que era la mejor. Y acá la mejor de vuelta es rey G8. Y si yo me quedo con torre G7, pongámosle. Esta jugada es buena porque pongo en problemas con el rey y después el peón B empieza a activarse. Aparte a torre por D5, torre B, hay un torre B6 que ayuda al peón. Fíjense cómo de golpe la posición se puede activar. Fíjense que tienen que encontrar los recursos de ambos lados, ¿no? Así que H5, B5 sería la secuencia buena. Y acá se sugiere torre G, H1. Y esta posición acá, alguien dice que con esto es un juego complejo y todavía hay para jugar. Lo cual podríamos creerle un poco, pero es interesante toda la secuencia que se da. Pero parece que allá a lo largo el blanco puede ganar. Pero claro, el problema que todo esto es que uno está jugando con reloj y tiene que definir las cosas ahí. Él jugó torre F3, que tampoco lo jugó Tartakovsky, no era tan malo Tartakovsky. Pero claro, él no evaluó, subestimó la decisión del blanco, de la actividad del rey vale más que el material en este caso, porque se combina la actividad del rey con el tema de posiblemente del jaque mate. Entonces jugó G6. Fíjense que ahí ya en medio del final entregó un montón de peones, pero la posición en algunos casos no tienen esperanza. Si vos comés el peón, después de rey F6, te amenazo mate. Y ahí rey E8, tenés un montón de jugadas para hacer. Desde podés jugar, por ejemplo, torre por, y después de ahí jugás el jaque y caen todos los peones, ¿no? Porque todos esos peones están sueltos ahí. No tienen chance de sobrevivir. Y entonces decíamos G6, que es la jugada clave, torre por rey G5, la actividad del rey. Él tuvo que defender acá con torre 4. Rey F6, mirá qué jugada, no se come el peón. El paraguas F5, el peón de F5 lo usa de paraguas para esconderse de los jaques de la torre. Amenazo mate en una, hay que jugar algo. Jaque primero para acomodar el rey. ¿Cómo? Porque ojo que estoy amenazando rey F7 y después G7, G8. Entonces vino aquí. Y ahora que ya tengo la posición super dominada, ahora sí me como el peón. Y resulta que después de toda esta tormenta, el blanco se volvió a la igualdad material, pero la posición que queda es que con la torre siempre activa en C7, pero sin contrajuego del negro. La torre del negro, fíjense que ahora está pasiva, no hay ningún peón que pueda empezar a correr para hacer peón libre. Y ahora simplemente el busco contrajuego acá. Y ahora la transformación de la ventaja. Siempre torre activa. Muy bien, Juan Carlos. Fíjense que yo tengo ya ventaja de que el rey está muy cerca del flanco dama para comerse los peones. No me voy a preocupar tanto por ese peón. Ahora, si vos comés en G7, ya directamente estás perdido, ¿no? Porque después de comer en G7, la secuencia que sigue es tipo rey C6 y el peón este empieza a tomar vuelo. Entonces torre G4 vino G7. Torre por, ya la partida está más o menos decidida acá. Sigue ahí buscando algunos recursos por ahí, a ver si aparecen. Y ahí todo terminó. No se llega ya a más nada porque el blanco jugó a lo Capablanca, ¿no? Sobre todo si es Capablanca, doblemente valedero. Entonces vamos a hacer un mini repaso con esta posición que estamos acá. La actividad del rey es la importante.
Acá dijimos que la jugada de contrajuego era A6 para hacer B5 y buscar un contrajuego con el peón. Fíjense, una jugada que no se me había ocurrido nunca posiblemente, pero hay que evaluar después todas las consecuencias de eso. Jugó mal acá, es decir, no, en vez de buscar el contrajuego, buscó ahí comerse peones, pero esto no evitaba de que el blanco siempre se active con sus piezas. Y materialmente son 2 peones de menos, pero ahora ya la actividad del blanco es totalmente superior. Como que esta parte final es un poco más sencilla, ¿no? Como que la parte crítica fue pasar el rey y jugar G5, y la parte crítica es cuando el negro juega A6. Después ya todo el resto es bastante sencillo. Así fue como Blanca le ganó a Tartakower, y así fue como nosotros terminamos la clase del día de hoy, porque vamos a prepararnos para la otra clase que se viene. Les dejamos una posición para que ustedes vean. A ver, vamos a terminar, tenemos un cortito acá. Para lo último, una interesante que me llamó la atención, que me pareció muy linda, con el tema este. La actividad del rey. Y acá es un recurso para empatar. Fíjense que la posición acá parece que no hay esperanzas. Peón de menos, el negro tiene el peón H apoyado por la torre. Parece que esto vuela, no podemos encontrar. De hecho, la partida perdió enseguida porque él jugó torre H1, A6 para hacer un Zugzwang. Y cuando vino acá, jugó D5 y ahí ganó porque ya se encuentra muy lejos del cuadrado. Pero entonces acá, la mejor jugada, como dice acá, tablas, ¿por qué tablas? A ver, ahí. H3, jaque, rey F8. Y ahora, ¿cuál es la jugada para hacer tablas? No, rey F6 te en jaque, en la trampa. Y ahí, chau. Rey G6, parece, pero justo torre H4. Y si F5, H2. Y si torre GB8, rey E7, y después te hago un torre G4 si hace falta. Ah, vieron que no es tan fácil esto, muchachos. Sabés que acá hay un recurso de tablas insospechado, que es el siguiente. No, ¿cómo pasa? Hay jaque y torre B3, vos me decís este jaque. Y torre B3 acá. ¿Ah? No, pero ahí falla por esto, Claudio. Vamos a decirle que cuando hace jugadas más o menos raras es Claudio. Cuando hace las buenas es Abril. Entonces acá, y ahí se escapa. La jugada acá, chachán, chachán. La jugada acá es esta, que es súper maravillosa y tiene un truco muy bueno. Le quito estas casillas al futuro escape del rey. Entonces ahora si vos haces torre G8 sería malísima porque después de esta perdés directamente, ni siquiera tenés tablas. Y si acá simplemente haces este H2, el blanco ahora te hace jaque y no te puedes escapar de los jaques. ¿Vieron? La actividad del rey y la actividad de la torre es importante, pero también la actividad del rey ayuda. Bien, después de que ustedes hagan ¡oh! En sus casas, ya ahora me retiro. Así, muy bien, Faken. Y Santiago, muy bien. Ya les adelanto que la última semana vamos a hacer el último viernes del mes, vamos a hacer un torneo como el otro día. Y bueno, después veremos algunas novedades más.